Buenas tardes a todos y a todas, y digo buenas porque por fin llueve. Llevábamos esperando a que lloviese mucho tiempo y hoy habéis traído la lluvia, o sea que os estamos muy agradecidos. Bueno, primero agradecer a Cristina Narbona y a Antxon Olabe que estén hoy con nosotros. Me toca presentarles, casi no me atrevo a ello porque sé que son de sobra conocidos por todos. Cristina ha sido secretaria de Estado de Medio Ambiente, pero también en el gobierno de Zapatero fue ministra de Medio Ambiente, y en este momento Antxon Olabe es asesor de transición, sobre el cambio climático en el Ministerio de Transición Ecológica, y también asesora sobre la transición energética. Desde luego son los dos conocidos y reconocidos defensores del medio ambiente. Han trabajado muchísimo por hacer de este mundo un mundo mejor, por cuidarnos a todos, además de a todo el medio. Y en este momento que está en auge y también genera incertidumbres todos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, creo que tenerles aquí es un auténtico lujo. Hoy empezábamos el día con las noticias de que Europa es el continente que más se calienta y que es donde más ha subido la temperatura debido al cambio climático. Esto, tanto Cristina como Antxon venían pronosticándolo desde hacía mucho tiempo, y no solo pronosticándolo, sino que también estaban trabajando para hacer notorio que lo que se nos venía encima y que había que reaccionar cuanto antes, y esto lo han hecho también desde sus múltiples responsabilidades. Bueno, hoy está aquí y parece que a todos nos preocupa más, y todos, pues hemos visto cómo los fenómenos naturales son cada vez más extremos y cómo nos ha invadido una oleada de incendios en Europa este verano. Con lo cual, no solo es una protección del planeta, sino es una protección de las especies, y también es una protección incluso de nuestra economía para los que sean más economicistas. Cuando hablamos de cambio climático, de lo que hablamos es de ahorro energético, es de nuevas fuentes de energía, es de frenar las energías fósiles, y también es de la producción, otra forma de producir, y también de reutilizar las materias primas. Todo esto parece muy sencillo, pero en el fondo es muy complicado, ¿no? Y esto genera cambios que afectan a nuestra forma de vida y también a todo nuestro modelo económico, y esas incertidumbres que es en las que estamos sumidos ahora, que además también pues tenemos todo el aumento de los precios de la energía, ha hecho que desde la ciencia, que ya se estaba trabajando desde hacía mucho tiempo, pues también se pongan encima de la mesa pues todo el desarrollo de las energías renovables, pero también de nuevas fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno. Hoy también conocíamos, se ha hecho público, que España puede ser uno de los principales productores de hidrógeno para el resto del mundo, ¿no? Así que para hablar de todos estos retos que tenemos encima, también de los riesgos y de las oportunidades que tenemos ante nosotros, pues contamos con dos ponentes, como decía antes, de lujo, como son Cristina Narbona y Antxon Olabe. Así que cedo la palabra, que sois a los que habéis venido a escuchar, a Cristina Narbona. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por tu introducción, y a todos los que habéis querido acompañarnos. Yo no puedo más que recomendar la lectura de este libro, primero porque es un libro que no requiere de grandes esfuerzos desde el punto de vista de un lenguaje técnico. Es un libro que se lee bien, cualquiera que sea la disciplina que uno maneje mejor. Y es además un libro de extrema actualidad. Es tan extrema actualidad que se ha podido imprimir incorporando ya las circunstancias que vivimos de la guerra en Ucrania y las consecuencias de todo tipo que esta guerra está conllevando.
Quisiera decir que en esta batalla pedagógica de explicar a la ciudadanía qué es lo que sucede con el clima y qué es lo que podemos hacer, algunos llevamos, sin ninguna duda, mucho tiempo. En mi caso, pues, para que os hagáis una idea, desde finales de los años de los 70, en que siendo profesora de Economía en la Universidad de Sevilla, llegué a la conclusión de que no hay economía sin ecología, de que la economía no había tenido suficientemente en cuenta los recursos naturales, el valor de los ecosistemas y, por lo tanto, mucho tiempo antes de que fuera ministra de Medio Ambiente, he sido y soy una convencida de la necesidad de reorientar nuestro modelo económico y de tener en cuenta de forma efectiva lo que los científicos llaman los límites planetarios, es decir, las condiciones que permiten que haya vida y, en particular, que haya vida humana en nuestro planeta. Esas condiciones las hemos venido incumpliendo y una primera razón de interés, desde el punto de vista también de análisis político del libro de Anchón, es que Anchón deja claro que el cambio climático no es, como algunos señalan, simplemente la consecuencia del sistema capitalista. Por supuesto, se ha producido el cambio climático en un contexto de numerosos países que podemos calificar de capitalistas, pero claro, basta que uno mire qué ha sucedido en países no capitalistas, como puede ser Rusia, como puede ser China, para ver que en realidad el cambio climático lo que lo produce no es un determinado modelo económico, sino algo que es transversal a todos los modelos económicos de la etapa moderna de la humanidad, que ha sido el uso masivo de combustibles fósiles. Eso ha sucedido en los países capitalistas y ha sucedido en los países comunistas, socialistas. En todas partes hemos tenido, a lo largo de más de un siglo después de la Revolución Industrial, un desarrollo económico muy basado en la combustión de petróleo, primero carbón, petróleo, gas, y eso es lo que ha producido el calentamiento global. No un determinado sistema económico, pero sí una determinada forma de relacionar economía y ecología. Fijaros que economía y ecología son dos palabras que vienen de la misma palabra griega, oikos. Oikos es la casa, el entorno. La ecología es la ciencia que estudia cómo funciona la casa, que intenta comprender la casa, y la economía sería la ciencia que administra la casa. Mal podemos administrar nada si no tenemos en cuenta cómo funciona. En este caso, cómo funciona la casa, cómo funciona el planeta con sus distintos equilibrios. Y eso es lo que ha sido el patrón común de sistemas políticos y económicos diferentes hasta nuestros días. Ahora sí, ahora empezamos a replantearnos el paradigma económico desde lo que es el conocimiento científico de los efectos que está teniendo la manera en la que hemos utilizado los recursos naturales. Tenemos, por un lado, el cambio climático provocado por ese uso masivo de combustibles fósiles, pero tenemos también la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Pensad, por ejemplo, en algo que podría parecer tan insignificante como la desaparición de las abejas. Bueno, la desaparición de las abejas puede llegar a reducir muchísimo las capacidades de producir alimentos por el papel que tienen fundamental en la polinización y, por lo tanto, en la transmisión de la vida. Al final, la biodiversidad es la red de la vida y esa red de la vida, a través de productos tóxicos, de invasión de territorios que juegan un determinado papel, de extinción de especies, pues la humanidad está retrocediendo en esa riqueza de la vida que es también importante para nosotros. Cuando hemos tenido delante de nuestras vidas la pandemia del COVID-19, pues muchos investigadores, cito simplemente a Francisco Valladares, que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha escrito mucho y con mucha rotundidad sobre la relación entre la pandemia del COVID-19 y otras,
con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de los ecosistemas, su degradación y cómo se transmiten enfermedades desde los animales hasta el ser humano. Luego, no solo tenemos el cambio climático, tenemos también la pérdida de la biodiversidad, tenemos la degradación de nuestros océanos. Los océanos son impresionantes sumideros de los gases de efecto invernadero y del calor que se produce por el cambio climático, y producen aproximadamente lo que es una cuarta parte del oxígeno que respiramos en cada momento, y almacenan buena parte del CO2 que emitimos al llevar a cabo cualquier operación energética. Luego, este es un libro donde se abre una esperanza, se abre con una mirada constructiva hacia otra forma de desarrollar nuestra economía, otra forma de avanzar hacia el progreso económico y social, diferente de lo que hemos tenido en el pasado, y por tanto es un libro en positivo, que incorpora todo el conocimiento que hasta ahora tenemos en la materia, por lo tanto en absoluto oculta la gravedad de los procesos que se están dando, pero también incorpora ese conocimiento de soluciones tecnológicas. Cristina antes señalaba el desarrollo de las energías renovables, por supuesto. Tenemos que pensar también que frente al cambio climático y a los demás problemas de degradación ambiental, no se trata solo de cambiar las técnicas, sino también los comportamientos, y en eso también se incide en el libro. Esta no es una cuestión que vayamos a resolver solo con nuevas tecnologías, sino también con un cambio de hábitos, por ejemplo, en cuanto a la movilidad, en cuanto al consumo, con ciudadanos que sean suficientemente conscientes del efecto de sus actuaciones. Es un libro, además, extraordinariamente actual, porque, como señalaba hace un momento, llega hasta nuestros días, llega hasta el momento en el que Europa se enfrenta a las consecuencias de una muy desfavorable dependencia en cuanto al gas procedente de Rusia, sobre todo para un país como Alemania, que es el motor, la locomotora, siempre decimos, de la Unión Europea, y que ahora pues tiene que cambiar a toda velocidad el suministro de una de las materias primas más necesarias y que en un porcentaje importantísimo estaba llegando desde Rusia. Bueno, pues efectivamente el libro explora lo que es la geopolítica en estos momentos de la energía y del cambio climático, y hay capítulos muy interesantes dedicados a China, por ejemplo, a la India, a Estados Unidos, por supuesto a la Unión Europea, es decir, los grandes actores a nivel internacional, cuál ha sido la evolución en cada caso de su planteamiento sobre el cambio climático. Es especialmente interesante ver los discursos del líder chino, de Xi Jinping, donde se habla claramente de la necesidad de establecer lo que llaman los chinos una civilización ecológica, una civilización equilibrada con la naturaleza, con un lenguaje que, bueno, podría parecer obra de una organización no gubernamental, pero no, es el líder chino consciente de que el futuro tiene que resolver esta tragedia de lo que llamamos bienes comunes, como es el caso del clima, ¿no? Y, en síntesis, el libro responde a muchas cuestiones y deja también muchas cuestiones abiertas, por ejemplo, respecto de la consideración jurídica de lo que podemos calificar y se califica como ecocidio, es decir, delitos contra el medio ambiente que suponen un riesgo para la salud humana, al margen de los riesgos que suponen para el medio ambiente, para los ecosistemas, ¿no? Ahí estamos todavía en un estadio incipiente, en la Corte Penal Internacional, donde hay una propuesta que posiblemente será secundada por muchos países para que se llegue a establecer la tipología del delito contra el medio ambiente, del ecocidio, como uno de los delitos que considere la Corte Penal Internacional. Por tanto, es un libro que se ocupa de aspectos más científicos, más tecnológicos, pero también de cuestiones políticas, del papel
que los distintos actores tienen a escala internacional, de los acuerdos que se han alcanzado hasta la fecha en materia de cambio climático y, como decía, abre la puerta a una visión esperanzada desde la convicción de que tenemos las herramientas para poder enfrentar este reto, pero lo que es absolutamente imprescindible para ello es la voluntad política. Al final, los responsables políticos somos los que tenemos la capacidad de tomar decisiones que puedan reorientar nuestro modo de producción, nuestro modo de consumo. En el caso de España, yo tengo que manifestar mi satisfacción por cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado la cuestión ambiental, creando una vicepresidencia para la transición ecológica y el reto demográfico. Esto era hace algunos años una ilusión, una esperanza en una forma de gobernar las distintas políticas con una visión mucho más transversal, no el medio ambiente como una cuestión sectorial, sino como una cuestión transversal que debe ser tenida en cuenta en todas las políticas. Y, de hecho, España es de los países que ha presentado a las instituciones europeas un plan integrado de clima y energía que ha recibido las mejores calificaciones por parte de la Comisión Europea. Tenemos una hoja de ruta que podemos cumplir e incluso el Ministerio en estos momentos está recibiendo, después de un proceso de consulta pública, las observaciones para, en su caso, aumentar la ambición en cuanto a los objetivos de reducción de emisiones, en la misma línea que ya ha decidido a escala europea la Comisión y el Parlamento europeos. Por lo tanto, tenemos los mimbres, pero somos muy conscientes de que esto tiene que llegar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de una forma, no vamos a decir asustando, pero sí haciendo conscientes de hasta qué punto, al final, el cambio climático y el colapso ambiental son cuestiones de ética global, porque quienes más están sufriendo los problemas de contaminación, de fenómenos meteorológicos más adversos, sequías, inundaciones, falta de agua potable, son los ciudadanos más pobres de los países más desfavorecidos, que no son en absoluto los principales causantes, más bien lo contrario, de todas esas actuaciones con consecuencias ambientales graves. Así que también, en este sentido, como presidenta del Partido Socialista, yo reclamo esa visión ética del calentamiento global como un desafío que nos enfrenta no solo a las generaciones futuras, sino también a las generaciones actuales que están ya sufriendo los efectos devastadores del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación en todas sus formas. Y, por lo tanto, creo que un libro como este viene a enriquecer nuestra capacidad de diálogo con la sociedad y de planteamiento de respuestas lo más rápido posible. Así que muchísimas gracias, Anchón, por todo tu trabajo hasta ahora como asesor de la vicepresidenta Teresa Rivera y como autor de obras como esta que dan muchísima información a quienes quieran de verdad estar enterados de hasta dónde podemos avanzar para evitar un colapso más grave. Muchísimas gracias, Anchón, por tu trabajo. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cristina Narbona, porque bueno, esta presentación, introducción, realmente ha sido excepcional en tu línea. Y bueno, me siento, pues os podéis imaginar, más que halagado y reconocido, pues que me acompañe en la presentación de un libro al que he dedicado mucho esfuerzo, la verdad, pues mi querida Cristina Narbona, y que venga desde Madrid, que conociendo tu agenda y tus responsabilidades, pues me supone un honor para mí inmenso, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias también, Cristina, por la presentación tan cariñosa que has hecho de nosotros y a la escuela también, Tomás y Valiente, que son un poco los responsables que hayan organizado, de haber organizado este encuentro, espero que interesante.
Complementando o continuando un poco lo que ha planteado o has planteado, Cristina, yo lo que diría, así a modo un poco de introducción también por mi parte, yo lo que he tratado con este libro, o sea, yo llevo muchos años también en la conversación climática, ¿no? En mi caso, pues son más o menos 30 años desde que me formé en la ciencia, diríamos, del cambio climático, mis estudios en la Universidad de York, en el Reino Unido. Entonces, es una larga conversación en la que he participado con mucha investigación, mucha reflexión, muchos textos que he escrito. Y entonces, bueno, se ha convertido un poco, lo digo con humildad, pero lo digo en el libro, se ha convertido en una cierta misión. Yo lo vivo realmente como algo tan personal, o sea, es como un compromiso conmigo mismo de no cejar, ¿no?, en esta lucha, porque realmente yo me creo profundamente de que es el reto decisivo de nuestros tiempos. Esta es cuando tienes más información y comprendes más en profundidad lo que está en juego. Realmente eso que han dicho los 3 últimos secretarios generales de las Naciones Unidas, cada uno con sus propias palabras, pero es muy cierto, es el desafío que va a definir a nuestra generación. Es decir, el día de mañana mirarán nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones unidas y dirán cómo respondimos ante un desafío crucial, lo mismo que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, hubo otros desafíos terribles, que son los que definieron el siglo XX, los problemas, los totalitarismos, ¿no?, como dijo Tony Judt acertadamente. Pues en el siglo XXI la desestabilización del clima y la desestabilización ecológica más sistémica, de la que nos ha hablado también Cristina, es lo que va a definir nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio climático, el sistema climático, es un sistema de soporte de la vida. Esto es muy importante captar esta idea. O sea, si desestabilizamos el clima, no es que desestabilizamos algo que va a afectar que tendremos un poquito más de calor, unos inviernos un poco menos fríos, ¿no? Es algo mucho más grave que todo eso. Lo que desestabilizamos es un sistema de soporte de los que sostienen la vida en la Tierra, es decir, todos los sistemas de la agricultura, la alimentación de las sociedades humanas, el acceso al agua, el bienestar de las sociedades humanas, depende al final de que hemos tenido un clima estable a lo largo de 11.600 años, el Holoceno. Entonces, desestabilizamos eso y es como empezar a tumbar una viga maestra, una pared maestra en un edificio y se nos tambalea los sistemas de soporte en los que hemos construido las sociedades civilizadas en estos últimos 12 milenios. Esto es muy importante entender. Una de las características importantísimas de estos 12 milenios ha sido que hemos tenido un clima estable. Esto se explica en el libro. Hemos tenido un clima en torno a 15 grados, apenas ha habido variaciones de siglo en siglo de 1 más 1 menos 1 grado. Hemos vivido, y esa ha sido esa estabilidad es la que ha permitido el florecimiento de las sociedades humanas y de las civilizaciones humanas, porque permitió la agricultura y a partir de ahí pues todo lo que ha venido después de florecimiento de sociedades complejas con cada vez más recursos, etcétera, etcétera. Entonces, si desestabilizamos de manera grave el clima, porque el clima ya se ha desestabilizado, es decir, no es algo que va a ocurrir, ya se ha comenzado a desestabilizar, pero todavía estamos dentro de un marco en que podemos evitar los peores efectos de esa desestabilización. Si se nos fuese de las manos, que sería el escenario, diríamos, disruptivo, que esperemos que no lo lleguemos a ver ni nosotros ni nuestros descendientes, pues realmente sería un problema de carácter existencial. No, esto no son palabras para asustar a los niños, esto lo dijo Barack Obama y lo ha dicho la comunidad de la ciencia del clima y muchísima gente. Es decir, afrontamos una amenaza de carácter existencial. Entonces yo tenía mucho interés en escribir el libro también porque de alguna manera en estos 30 años que he estado participando en esta conversación, un poco la conclusión que yo sentía es que de la parte, diríamos, de la explicación un poco más científica del clima, más o menos todo el mundo que viene a este tipo de eventos, me refiero, tiene los conceptos más básicos, ¿no? Sabemos lo fundamental, que se producen los gases de efecto invernadero, si quemamos carbón, quemamos petróleo, en fin, ahí hay una base, diríamos, que yo creo que está, diríamos, ya en el acervo de la ciudadanía común. Lo que se habla menos y se explica menos y se reflexiona menos, y yo tenía un especial interés en poner mi granito de arena, es en por qué hemos llegado a esta situación en 2022. Es decir,
la desestabilización del clima no es un fenómeno natural, no es como el volcán de la isla de La Palma, no es como un maremoto que surge y sobre el que nosotros no tenemos ningún control, simplemente protegernos. Esto ha sido el resultado de unas posiciones y actuaciones políticas de las potencias más relevantes del mundo, que algunas no han hecho lo que tenían que hacer, otras lo han hecho bastante bien, otras lo han hecho bastante mal, y entonces yo tenía un especial interés en que se contase ese relato, que no quedase esa responsabilidad diluida, porque si no, han pasado 30 años, estamos en una situación de emergencia climática, cuando la ciencia del clima nos lleva avisando desde 1990, el primer informe de síntesis del IPCC es de 1990, han pasado 32 años, más que una generación. Sin embargo, la comunidad de la ciencia nos dice, del clima nos dice un día y otro, ¿no?, que no estamos actuando a nivel, me refiero, global, no tanto en el caso de Europa, que afortunadamente somos una cierta honrosa excepción, no se está actuando con la celeridad que demanda la ciencia. Entonces, parte del libro responde, diríamos, a ese análisis de las 5 principales potencias, porque tampoco se trataba de extender demasiado, me centré en las 5 que ha comentado Cristina, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, India y la Unión Europea. Porque es importante entender, ha habido decisiones importantísimas que no se han adoptado o que se han adoptado, entonces eso hay que explicarlo por nosotros, por comprender por qué hemos llegado a esta situación y también para que quienes vengan detrás nuestro pues tengan acceso a un relato crítico, ¿no? Lo que yo he procurado escribir es un relato, diríamos, un compendio, un análisis que dé una perspectiva de conjunto de la crisis climática, desde una perspectiva crítica, constructiva, o sea, una crítica constructiva, que es realista y mira la realidad de la gravedad del problema, yo creo que sin paños calientes, es decir, las cosas que nos dice la comunidad de la ciencia se dicen con toda la seriedad y la gravedad de la situación, sin ningún tipo de paños calientes, valga la redundancia, pero por otro lado, efectivamente, también se hace una apelación a la política con mayúsculas, ¿no? A la política realmente de la protección del bien común, porque esto está en un lugar, es decir, la desestabilización del clima de la Tierra necesita de estadistas y de gobiernos que adopten decisiones muy relevantes en los próximos años, en el presente y en los próximos años. Esto necesita transformaciones muy importantes. Para que os hagáis una idea, en términos concretos, tenemos que descarbonizar la economía del mundo, no ya la de España o la de Europa, la economía del mundo en los próximos 30 años, 35 años. Eso quiere decir retirar todo un sistema energético fósil que nos viene acompañando desde la revolución industrial, desde hace 250 años. Toda la economía mundo que hemos construido en estos 250 años, el soporte, la columna vertebral, ha sido un sistema energético basado en el carbón, el petróleo y el gas. Y nos ha permitido muchísima prosperidad. Y eso hay un lado positivo que, por supuestísimo, hay que reconocer y hay que valorar y hay que poner en valor. Pero eso ha proyectado una sombra que en su día no se conocía, que esa sombra ha sido los gases de efecto invernadero que finalmente han desestabilizado el clima de la Tierra. Entonces, en 30 a 35 años, a nivel mundial, tenemos que cambiar de sistema energético. Nos va literalmente la vida en ello. Entonces, imaginaros la tarea enorme que tenemos por delante. Eso solo se puede hacer exclusivamente, por supuesto, si la sociedad civil demanda y exige a los gobiernos que sean responsables y luego, efectivamente, que los gobiernos estén formados por equipos de personas que comprendan y se impliquen de manera muy responsable ante esto. Por supuesto que en nuestro entorno europeo, que es donde las cosas se están haciendo claramente mejor, estamos liderando esta conversación y esta lucha desde hace mucho tiempo, pero también en el resto del mundo. Entonces, bueno, a nivel, diríamos, un poco para abrir el debate por mi parte, esta sería un poco lo que perseguía con la publicación del libro, ¿no? Proporcionar una visión de conjunto, escrita desde el rigor, escrita desde el conocimiento científico más actual, también desde la situación política y geopolítica más reciente y bueno, y que finalmente, pues efectivamente aporte una ventana de esperanza importante, porque realmente, y con esto ya termino, una de las cosas que
he aprendido también en mi presencia estos años como asesor en el Ministerio de Transición Ecológica, es que en poco tiempo se pueden hacer grandes cambios. En poco tiempo España ha pasado de ser un país que iba arrastrando los pies en estas conversaciones en Europa. En 2017 todavía España era el país que más incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero de toda la OCDE, que se dice pronto, un 4,5%, a ser un país que en apenas 4 o 5 años estamos tirando del carro en esta conversación a nivel de la Unión Europea. Entonces, en poco tiempo, cuando hay claridad al más alto nivel y realmente se ponen los medios y la maquinaria del Estado con estrategias, con planes, con leyes, con medidas, se busca el apoyo de la sociedad civil, en pocos años se pueden hacer grandes cambios. Esto es algo que lo estamos viviendo en España. El que lo quiera lo puede ver. Luego en el debate ya daremos más datos de cómo está yendo la transición energética en España y la acción climática. En poco tiempo los resultados son muy reales y muy concretos, ¿no? Entonces, eso también, por eso la palabra política está puesta con mucha intención en el frontispicio del título, porque realmente esto va de apelar a lo mejor de la política, a la protección del bien común. Lo dejo aquí, Cristina. Bueno, pues hay unas cuantas preguntas, las voy a hacer más o menos por bloques. Siempre ha existido, pero parece que en este momento crucial en el que la política de implementar acciones de transición ecológica se alzan también las voces negacionistas del cambio climático. ¿Dará tiempo a que el medio ambiente se consolide como derecho tal y como han hecho otros? En el caso, el reloj juega en contra. ¿Qué hacer para blindarlo? Bueno, yo brevemente, porque seguramente los dos hablaremos de este tema. Primero, una buena noticia. A ver, el negacionismo en Europa ha sido totalmente marginal estos 30 años. No podemos confundir la Unión Europea, las sociedades europeas, con lo que ha pasado con nuestros primos americanos al otro lado del Atlántico, que ha sido totalmente distinta. Allí el problema del negacionismo ha sido y es gravísimo. Por eso la posición de Estados Unidos en estos 30 años ha sido, como se dice en el libro, errática. Está implicada cuando la Casa Blanca está en manos de los demócratas, sobre todo a partir de Obama, pero cuando han estado los republicanos, pues realmente hemos asistido a un negacionismo brutal, que con el caso de Donald Trump, como todos sabemos, fue patético, ¿no? Pero en Europa no ha sido así. En Europa todas las grandes familias políticas, excepto la ultraderecha que ha emergido en estos últimos años, pero que afortunadamente todavía en nuestro entorno representa lo que representa, ha habido, respecto a las bases de la ciencia del clima, no ha habido un negacionismo importante. Esto es muy... Y además hay que decir, yo lo suelo recordar, porque hay que recordarlo, que incluso conservadoras de pro, como Margaret Thatcher o Angela Merkel, que tenían formación científica, comprendieron desde el minuto uno la gravedad del cambio climático y lideraron sus países. En otras cosas podemos hacer un balance muy crítico, pero en la parte de la acción climática, desde luego el Reino Unido y Alemania pues han sido los países que han tirado del carro durante años. Entonces, en Europa no hemos tenido, y ahora en el caso de España, pues quitando, por supuesto, Vox, no tenemos esa... El problema más importante con el que nos enfrentamos, y ya lo dejo aquí, no es tanto, en España me refiero, y en Europa ahora mismo, no es tanto de negacionistas puros y duros, tipo Donald Trump y su grupo republicano, sino los retardistas, los que están una y otra vez con argumentos más sutiles, diciendo, no, esto va demasiado rápido, hay que ir más despacio en la respuesta energética, en la acción climática, estas se están metiendo demasiada prisa, esto puede poner en peligro pues, las industrias. Entonces, hay argumentos más sutiles, que son menos brutos, diríamos, que el negacionismo puro y duro, pero que lo escuchamos desde sectores bueno, claramente interesados en el mantenimiento del statu quo energético y que, bueno, pues a través de sus medios de comunicación van una y otra vez insistiendo. Este es el verdadero problema político que tenemos, con el que tenemos que luchar, porque los mensajes de la ciencia del clima
es lo contrario. Vamos, en general, lentos respecto a las necesidades que tenemos que actuar. Entonces, al retardismo hay que combatirlo de manera... Con prisa. Yo voy a ser un poco más pesimista que Anchón a la hora de analizar cuánto negacionismo climático tenemos en nuestro entorno. Posiblemente bajo esa modalidad de retardatarios, sí, podemos llamarlos así, es decir, no niegan el cambio climático, pero vamos a ir un poquito más despacio porque hay otras cosas. Claro, nos ha venido a complicar la situación precisamente la guerra en Ucrania, la necesidad de sustituir rápidamente el gas procedente de Rusia por otros gases de otros países, y eso juega precisamente en contra de la necesaria transición ecológica. Fijaros que estamos sustituyendo, Europa está sustituyendo gas procedente de Rusia por gas procedente de Estados Unidos. En buena parte de ese gas lo que hay es shale gas, es decir, un gas que emite bastantes más gases de efecto invernadero que el gas ruso, emite en particular metano y además viene desde Estados Unidos, con lo cual hay que unir el impacto del transporte hasta que es utilizado en los países europeos. A eso se unen las voces que piden, no solamente fuera de España, también en España, que dado que tenemos prisa por atender la emergencia energética, pues vamos a reconsiderar lo del fracking, vamos a reconsiderar las prospecciones de hidrocarburos, es decir, aquello que en la vigente ley de cambio climático y transición energética ha quedado prohibido. Ya hay voces que alcanzan incluso no solo a Vox, sino un poco más hacia el centro, es decir, hay quienes de la situación de emergencia energética actual obtienen un pretexto para frenar la transición energética y la transición ecológica en su conjunto. La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dejado claramente por escrito su deseo de ralentizar la transición ecológica y de revisar, por lo tanto, a la baja el Plan Nacional de Italia para el uso de los fondos europeos de Next Generation, entendiendo que ahora lo prioritario no es la transición energética ni la transición ecológica, que ahora lo prioritario es de dónde sacamos gas en sustitución del gas ruso y si hay que hacer prospecciones o incluso si hay que replantearse la energía nuclear, que en Italia quedó vedada desde hace mucho tiempo, pues vamos a explorar otras vías. De manera que el momento actual es un poquito peliagudo y frente a eso lo que hay que insistir es en la urgencia de implementar medidas desde el Gobierno, desde todos los gobiernos, a nivel autonómico, a nivel local, a nivel nacional, para favorecer, por ejemplo, la extensión del autoconsumo. El Gobierno central acaba de acordar una mejora, sin duda, en la aplicación de las ayudas para el autoconsumo, de manera que ya la distancia desde la producción al uso del autoconsumo, de las placas fotovoltaicas que uno pueda instalar en el tejado, ya no son 500 metros, sino 2 kilómetros. Por lo tanto, va a haber un montón de poblaciones más pequeñas que se van a ver beneficiadas por una potencial red de autoconsumo. El autoconsumo está aumentando de manera exponencial en toda España, incluso bajo condiciones más restrictivas que las que a partir de ahora se van a dar, de manera que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que dice la señora Meloni. Esto no va de ralentizar, porque si hubiéramos atendido a la emergencia climática reduciendo la dependencia de los hidrocarburos hace ya algún tiempo, no tendríamos ni la emergencia climática ni la emergencia energética con la que ahora nos enfrentamos. De manera que la medicina para la situación actual no es menos transición ecológica y energética, sino más. Sí. Un segundito, porque voy a dar una perspectiva optimista de esta última, porque efectivamente lo de la guerra de Ucrania ha supuesto un revulsivo geopolítico, macroeconómico, energético en Europa, como no habíamos conocido en muchísimo tiempo. Pero, y efectivamente, a corto plazo realmente ha
trastabilla un poco la transición energética. Pero aquí es importante diferenciar el corto y el medio plazo. Me alegré mucho antes de ayer leyendo el informe más importante que saca la Agencia Internacional de la Energía, que es el World Energy Outlook, que sacan en octubre de cada año, y el de este año, el 2022, dice, blanco sobre negro, clarísimo, que en este parteaguas, que es la crisis actual que realmente se ha producido con la invasión de Ucrania, lo que va a ocurrir en el mundo es una aceleración clarísima de la transición energética. ¿Por qué? Porque, primero, la perspectiva, entre otras cosas, en Europa hemos visto, efectivamente, como muy bien decía Cristina, que el depender de los combustibles fósiles no solo es malo para el clima. Cada año nos cuesta en la economía 280.000 millones de euros la importación de petróleo y gas, aproximadamente, en 2021, sino que además supone una vulnerabilidad estratégica en nuestra seguridad porque te manipulan, es decir, se utilizan como vectores de poder las exportaciones de gas y petróleo por parte de Rusia. Entonces, el depender de eso realmente tiene también un elemento de seguridad. Entonces, esto va a hacer, y de hecho la reacción del plan europeo de respuesta urgente a la crisis energética, el Repower EU, habla de un impulso extraordinario a las energías renovables, en especial a la fotovoltaica, en los próximos años a un nivel extraordinario. El plan que se aprueba en Estados Unidos ahora mismo, de Joe Biden, también que desde el punto de vista de la contención de la transición energética es muy importante, y en Japón y en Corea, y bueno, la Agencia Internacional de la Energía concluye de que efectivamente, y es algo que yo lo insinuaba en el libro y lo he solido explicar en las charlas, pero bueno, más bien por la intuición, pero ellos concluyen con todo el aparato estadístico que tienen que efectivamente se va a acelerar la transición energética en los próximos años. Y de hecho hay datos muy interesantes en ese sentido que dicen que a partir de 2025 ellos perciben ya claramente que van a ir reduciéndose la demanda conjunto de combustibles fósiles, 2 exajoules al año, que lo que explican ellos es que equivale a un gran pozo de petróleo, la producción de toda su existencia. Cada año se va a reducir esa demanda de los combustibles fósiles. Quiere decir que en ese sentido, lo de que caminamos hacia un nuevo orden de la energía, como se defiende en el libro, yo creo que está justificado. Entonces, lo de Ucrania, el corto plazo es verdad que hay mucho ruido y nuestros dirigentes políticos obviamente están totalmente centrados en la seguridad del suministro energético, como no podía ser de otra manera. Pero en el horizonte 2030 yo creo que vamos a acelerar muchísimo en Europa y en otros lugares del mundo. Cristina, sigue, porque estáis contestando al final a muchas preguntas. Un minuto nada más, porque me preocupa extraordinariamente los resultados de las elecciones de midterm en Estados Unidos, donde parece que va a haber un avance del Partido Republicano, que, como muy bien dice Anchón en el libro, es el partido más negacionista de todo el mundo, partido potente en Estados Unidos, con una perspectiva además de que el señor Trump pueda volver a gobernar en Estados Unidos. Es decir, que todo lo que hemos avanzado en estos años de gobierno demócrata en este país, pues puede haber un retroceso que no está en los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, pero puede suceder, porque el peso que tiene en Estados Unidos la industria del gas y del petróleo y del carbón y la industria armamentística es que es una combinación que sin ninguna duda genera alguna preocupación por la presión sobre el poder político que tienen ambos ámbitos económicos. Y en este caso, las industrias del petróleo, el gas y el carbón, está claro que Trump y los republicanos están de ese lado, y veremos cómo salen las elecciones. Una buena noticia es la victoria de Lula en Brasil, donde también hemos tenido un buen negacionista, pero ya sabéis que Bolsonaro se lo va a poner difícil porque además en las elecciones en el Congreso brasileño Lula no tiene la mayoría. Su coalición de partidos no tiene la mayoría en su Parlamento, por lo cual también va a tener difícil revertir algunas de las posiciones de Bolsonaro. El tema está complicado. Sí, muy complicado.
Mira, casi bueno, habéis contestado a la pregunta. Si Europa lidera la lucha contra el cambio climático, ¿qué puede hacer? ¿Lo puede hacer ella sola? Si América, África, Asia, etcétera, no responden. La habéis contestado ya, quiero decir que... Bueno, yo, a ver, 2 minutos sí me gustaría hablar, pero yo creo que hay que hacer, yo siempre intento romper una lanza por Europa, ¿no? Porque los europeos somos, como venimos del espíritu crítico de la Ilustración, somos muy rápidos para criticar y a nosotros mismos nos gusta criticarnos y que hacemos las cosas mal y qué tal. Y es verdad, y eso está muy bien, pero también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, bastante bien. Entonces hay que decirlo, yo creo que es también muy importante ese refuerzo positivo hacia los dirigentes europeos, los dirigentes nacionales, decir, bueno, esto se está haciendo bien, básicamente. Entonces, Europa ha hecho los deberes estos 30 años. Leí hace 2 días, y lo circulé de hecho por WhatsApp a mis contactos más cercanos en este tema, ya hemos conseguido un 30% de reducción de las emisiones en Europa a finales de 2021, respecto a 1990. Y estamos claramente encaminados a menos 55% en 2030. Es decir, lo de la neutralidad climática en carbono en 2050 en Europa tiene unas bases muy sólidas, está en ley, o sea, no va a depender de los ciclos políticos nacionales, está en una ley de obligado cumplimiento europeo y el menos 30% ya es un resultado realmente muy importante respecto a 1990. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa representamos ahora mismo el 7% de las emisiones mundiales. Es decir, que por muy bien que lo hagamos nosotros, al final, si no ponemos más fuerza en arrastrar, en atraer, en convencer, en seducir, en incorporar a otras grandes potencias a esta actitud más positiva, no van a salir los números. Pues solo China, para que os hagáis una idea, representa 4 veces más las emisiones de toda Europa, en torno al 28%. Y a India, que es un país emergente, pero todavía con un desarrollo económico por delante impresionante, ya tiene unas emisiones parecidas a las de Europa. Entonces, un poco el drama en el que nos estamos la sociedad europea y las instituciones respecto a la acción climática es que lo estamos haciendo bien puertas adentro, pero todavía no hemos tenido el poder para vamos a ver, arrastrar, que no se entienda mal, pero atraer a otros grandes actores a una acción más contundente. Entonces yo creo que hay el instrumento este que se empieza a poner en marcha recientemente de aplicar una serie de tasas en frontera a los productos en función de la huella de carbono que incorporen, que es un instrumento normativo que por primera vez va a poner la Unión Europea y la primera que se pone a nivel mundial. Yo tengo una cierta confianza de que eso empiece, con más cosas, por supuesto, a alterar un poco los comportamientos de otras economías. Es muy importante entender que solo los europeos no podemos ganar esta batalla. Lo estamos haciendo bien, yo creo que estamos liderando a nivel mundial, nos lo reconocen todas las regiones del mundo, pero, claro, se trata de que otras grandes economías tiren del carro con nosotros, porque si no, no salen los números de la descarbonización. Bueno, yo añadiría que la forma de atraer a la política del clima que defiende la Unión Europea a escala internacional también pasa por incrementar de manera muy significativa la ayuda a los países terceros, a los países en desarrollo, muy en particular en el continente africano, donde hay todavía millones y millones y millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Y, de hecho, hay ya programas muy importantes en curso. España está protagonizando alguno de esos programas, tanto a nivel público como algunas de nuestras empresas están promocionando el uso de la energía solar en el continente africano. Hay que tener en cuenta que el continente africano va a tener una explosión demográfica impresionante y todo eso son millones de seres humanos que tienen el mismo derecho que nosotros a tener electricidad, a tener energía y a poder disfrutar de una vida digna. Y creo que la responsabilidad del continente europeo hacia ellos y hacia otros países en desarrollo es enorme. Si no les ayudamos, seguramente tenderán a utilizar recursos naturales que tienen, por ejemplo, grandes bolsas de hidrocarburos y
también hacer obras faraónicas tipo de grandes presas hidroeléctricas, etcétera, que no es, yo creo, la solución. La solución son las energías renovables, y en particular la energía eólica, la energía fotovoltaica y la utilización de energías renovables para tener como vector energético el hidrógeno, lo que llamamos hidrógeno verde, y eso, para que salga de nuestras fronteras, tiene que ser porque la Unión Europea, nuestros países miembros, sean muchísimo más generosos y muchísimo más solidarios de lo que hemos sido hasta ahora. Y la próxima cumbre del clima, que se va a celebrar en Egipto, va, sin ninguna duda, a pivotar de manera más fuerte que nunca en cuanto a la exigencia desde el mundo en desarrollo, lo que además ahora se llama el sur global, hacia los países desarrollados, para que efectivamente les ayudemos a una transición ecológica lo más rápida posible. Y esto lo uno con otra pregunta, os iba a hacer otra, porque la verdad es que son muchos los temas que se tratan con el cambio climático. Si son más de 7.000 millones de personas en el planeta y todos queriendo consumir lo máximo posible, ¿cómo nos las vamos a arreglar para dar de comer? Porque yo creo que esta es otra de los problemas del cambio climático y también de la demografía, y proporcionar energías a tantas personas. Bueno, este tema tiene mucho calado, menos mal que estamos entre dos, lo podemos ir llevando mejor. Ya somos 8.000 millones, ya estamos cruzando recientemente, ya se ha hecho el dato de las Naciones Unidas, estamos ya en 8.000 millones y nos encaminamos hacia los 9.600, 10.000 millones a mediados del siglo XXI. Esa es la realidad demográfica. En buena parte del mundo ya estamos en una estabilización demográfica, como todos sabéis, pero bueno, lo ha mencionado Cristina, África, por ejemplo, está todavía en plena explosión demográfica y los 1.200 millones de personas que son ya, se calcula que aproximadamente a mediados del siglo serán en torno a 2.000 millones, 2.200.000. Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿hay recursos para que podamos vivir todos bien? Yo creo que sí, no tengo ninguna duda. Y desde luego, recursos energéticos, la buena suerte es que los recursos renovables, como su propia palabra indica, son renovables, son inagotables. Si se utilizan bien, la energía proveniente del sol, la energía proveniente del viento, los recursos relacionados con el agua o con la biomasa, es decir, son recursos inagotables y los utilizamos de manera sensata. Entonces, lo de la alimentación, yo no tengo ninguna duda que existen recursos en la tierra, lo que pasa es que, claro, lo que exige son, en la línea de lo que comentabas tú, Cristina, pues bueno, muchísimo más fortalecer los programas de desarrollo hacia el sur global por parte de las economías ricas. Entonces, yo creo que el tema, desde el punto de vista de la crisis climática y la transición energética, no es que carezcamos de recursos. Yo creo que lo que carecemos quizá, o lo que tenemos es muy débil, son instituciones o la gobernanza global. Por eso, de alguna manera, en el libro también se habla de política de la tierra, ¿no? Es porque todavía los gobiernos nacionales, en la mayoría de los casos, quizá con la excepción de la Unión Europea, todavía están mirando muy hacia qué pasa con mis propias sociedades nacionales. Pero ese pensamiento un poco más globalizador del conjunto de la tierra, del conjunto de la humanidad, eso todavía es algo que está emergiendo, pero todavía le queda muchísimo, muchísimo desarrollo. Entonces, yo no creo que haya los recursos energéticos en particular para la transición energética. Yo creo que todo lo contrario, vamos a tener enormes recursos renovables. La energía del sol es literalmente infinita, es decir, la energía del viento es extraordinariamente rica y además, muy importante, está muy repartida. A diferencia de los combustibles fósiles, que los combustibles fósiles son stocks, mientras que las energías renovables se presentan en forma de flujos. Esto es una diferencia muy importante y están distribuidas por todo el mundo. El 80% de los países del mundo tiene que importar la mayor parte de su mix energético. O sea, le cuesta un montón de dinero importar el petróleo, el gas y el carbón, porque están muy concentrados geográficamente. El sol, el viento, el agua, la biomasa están repartidos en todo el mundo, lo cual no quiere decir que no tenga que haber las tecnologías para capturarlos y convertirlos en energía útil, obviamente. Pero es
recurso muchísimo más distribuido. Y los costes, que esta es otra buena noticia también, los costes de la energía solar fotovoltaica se han reducido un 90% en los últimos 10 años, que se dice pronto. Es una verdadera revolución tecnológica lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Un 90% y un 45% en la energía eólica en tierra. Entonces, las energías renovables no solo están distribuidas y son inagotables, sino que además ya son más coste eficientes a la hora de generar electricidad que las energías fósiles. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que exactamente da el dato de que en el 80% de los países del mundo, hoy día generar electricidad con fuentes renovables es más eficiente que hacerlo con combustibles fósiles. Por lo tanto, no es tanto un problema de cantidad de recursos, sino de las políticas que hacemos para... Pues voy a complementar con un poquito de seguridad alimentaria, puesto que Anchón ha hecho más énfasis en la capacidad que tenemos de desarrollar a escala mundial las energías renovables, que como él mismo dice son las únicas que están disponibles en cualquier parte del mundo y por lo tanto las que nos dan mayor autonomía. Fijaros, en estos momentos a nivel mundial hay aproximadamente 900 millones de personas que pasan hambre, que no comen lo suficiente. Pero es que hay más de 1.000 millones de personas que comen más de la cuenta, que sufren obesidad, que están malnutridas, están comiendo mucho, pero no comiendo sano. Eso significa que está muy mal distribuido la seguridad alimentaria. Hay zonas del planeta donde los niños mueren de hambre, donde hay enfermedades asociadas a la falta de nutrición durante la infancia, y en otros lugares del planeta hay muchas enfermedades que tienen que ver con una nutrición equivocada. Tenemos que reducir claramente el consumo de proteínas animales, porque tienen un impacto no solo en nuestra salud, sino también en el planeta. Entre producir 1 kilo de carne de vacuno y producir 1 kilo de cereales o 1 kilo de lentejas, hay una enorme diferencia en términos de impacto ecológico, en términos de uso del agua, en términos de uso del territorio, en términos de emisión de gases de efecto invernadero. La digestión del ganado vacuno genera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, y sobre todo se han deforestado inmensas extensiones, por ejemplo en la Amazonía, para propagar o para ampliar el espacio para la ganadería intensiva y para toda la industria alimentaria asociada. Fijaros que en las cumbres del clima, esto es una cosa que se puede comprobar y es curioso, en las cumbres del clima casi nunca aparece en las conclusiones referencias explícitas a la necesidad de cambiar el modelo alimentario. Hace ya casi 20 años que hemos conseguido que se hable de la necesidad de cambiar el modelo energético, pero en cambio hay un enorme poder por parte de las grandes corporaciones del sector agroalimentario que está impidiendo que cuando hay reuniones de Naciones Unidas sobre el cambio climático se entre en el tema de la alimentación. Y debemos hacerlo, porque no es solo un problema de emisión de gases de efecto invernadero o de destrucción de sumideros naturales como la Amazonía, que ya en sí mismo sería suficientemente importante, es una cuestión primero de salud y después de satisfacción de las necesidades de alimentación a nivel mundial. Si se extendiera la dieta occidental con gran cantidad de proteínas animales a todo el mundo, colapsaríamos, no sería posible. Pero es que además tendríamos muchos más problemas de salud extendidos a todo el mundo. De manera que también ahí hay una cuestión de políticas a escala nacional e internacional. Pensar que muchos de los países africanos que pasan hambre son países que eran autosuficientes hasta hace algunos años, cultivaban cereales, tenían ganado y sobre ellos, por una parte, actuó el cambio climático de manera
brutal, por eso hay un problema ético en lo que estamos hablando, porque África apenas supone el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero y en cambio concentra buena parte de los efectos más negativos del cambio climático. Falta de agua, inundaciones, pérdida de calidad de la tierra y además esos países se han visto colonizados por grandes empresas del sector agroalimentario que lo que hacen es producir en esos territorios para la exportación. De manera que muchos de esos países no tienen acceso sus ciudadanos a una dieta alimentaria adecuada. También aquí, una vez más, la política había que escribirla con mayúscula. Bueno, y volviendo a las contradicciones de las energías fósiles y de las energías limpias, llega la siguiente pregunta. Escuchamos en los medios que las energéticas no invierten en la extracción de hidrocarburos. Hay escasez de combustibles a medio plazo. ¿Es verdad? Si es así, ¿ayudará, imagino que a la transición? Y por otro lado, también con respecto a las energías limpias, ¿qué opinan los ponentes del fenómeno NIMBY, no en mi patio trasero, y esa especie de bipolaridad en la sociedad vasca, con una conciencia sobre la necesidad de una transición energética, reforzada por un nacionalismo que nos hable de soberanía energética y, por otra parte, una fuerte resistencia social a cualquier proyecto de energías renovables? Bueno, yo voy a entrar con la última, ya que soy de aquí y he vivido este tema muy de cerca y me he mojado mucho en el debate público sobre esto. Yo soy muy crítico. Si leísteis la entrevista ayer, bueno, el titular lo eligió la periodista, pero bueno, en realidad refleja lo que decía, refleja lo que pienso. Yo creo que en Euskadi, también en Cataluña, que son precisamente zonas muy industrializadas, muy avanzadas económicamente en nuestro país, y por otro lado, además, con sociedades desde el punto de vista de la preocupación ambiental, pues bastante avanzadas. Desde luego, en el caso de Euskadi está clarísimo. Pero luego, en el tema del desarrollo de las renovables, pues efectivamente, en los viejos tiempos, los que llevamos muchos años en esta pelea, se llama el NIMBY, ¿no? Ese es un término que ya está un poco más, ya no se usa tanto, no se escucha tanto, pero no en mi patio trasero, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien las renovables, que es el discurso un poco habitual, ¿no? Está bien, todo el mundo las apoya, pero luego a la hora de dar los pasos reales para que se concreten en desarrollos concretos, pues hay muchísimas dificultades. Ha habido, ¿no? Yo creo que esto es un tema que está cambiando. Esto no quiere decir, desde luego, que no se tengan que hacer los desarrollos de las energías renovables con muchísimo cuidado, pero desde luego es que en este país, en España, estas cosas se hacen con cuidado. Es decir, existe una planificación detallada a nivel territorial. Es decir, uno no puede venir y poner unas placas solares o unos parques eólicos donde quiera. Es decir, hay todo un procedimiento normativo y de desarrollo territorial, de planificación territorial, quiero decir. Entonces, pero es verdad que hay algunos aspectos que yo creo que son claramente, o sea, que tenemos que en un proceso de mejora, ¿no? El tema de, por ejemplo, comentamos antes de iniciar el acto, bueno, pues, por ejemplo, hablar más con los ciudadanos, ¿no? Es decir, está ocurriendo ahora mismo en Guipúzcoa, yo vivo en San Sebastián, pues bueno, una empresa pública noruega que ha llegado, pues viene con una metodología pues más un poco de convocar a los ciudadanos, tener asambleas, escucharles. Yo creo que es muy importante escuchar a la gente. Luego, por supuesto, es muy importante que la gente se sienta incentivada, es decir, que vea que también, bueno, si el territorio se va a utilizar, pues que tenga algún tipo de gratificación, bien sea a través de sus consumos energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una pedagogía que realmente tenemos margen de mejora a nivel de las empresas, cómo tienen que ir haciendo ese recorrido. Y a mí un poco lo que me recuerda, y lo comentaba antes, es como se ha hecho también un avance muy importante en este país en los últimos años con lo que llamamos transición justa. Es decir, de cómo se hicieron determinadas transiciones industriales
hace 30 años a cómo se ha hecho ahora mismo el cierre de las centrales térmicas de carbón y de la minería sin ningún conflicto social relevante en España, y se han cerrado 6.500 megavatios de carbón en estos 4 años de gobierno progresista. ¿Por qué? Porque se ha hecho bien, porque se ha hecho con diálogo social, con las empresas, con los sindicatos, poniendo mucho dinero, creando una dirección general que se llama de transición justa. Las Naciones Unidas nos han felicitado en varias ocasiones a España y nos han puesto de modelo para otros países de cómo se está haciendo en España esto. Entonces, esto traído a lo de las renovables, también yo creo que hay un margen de mejora en cuanto a cómo se pueden hacer los desarrollos. Pero, desde luego, lo que no tiene un pase, y yo soy muy crítico y lo seguiré siendo en la arena pública, lo que no puede ser es, las renovables están muy bien, pero que no las pongan en mi país, que las pongan en Burgos, que las pongan en Aragón y que luego ya vendrá aquí. No, eso no puede ser. Todos somos parte del problema de la crisis climática. Todos tenemos que ser parte de la solución. Eso no quiere decir que se pueda poner en cualquier sitio, por supuesto que no, hay que respetar las zonas que tienen una biodiversidad, espacios especialmente singulares desde el punto de vista de la biodiversidad o del paisaje, pero no puede ser una sociedad desarrollada como la vasca, con una conciencia más ambiental muy importante, que después, a la hora de la verdad, estemos en plena revolución de las renovables y nosotros en 15 años prácticamente no hemos puesto casi un megavatio en este país. Para mí clama al cielo. Y diría otro tanto, diríamos de Cataluña, pero ya que estamos aquí lo dejo ahí. Bueno, si hablamos de energías renovables y en particular de energía fotovoltaica, podemos hablar de proyectos sobre el techo o de proyectos sobre el suelo. Yo creo que los proyectos de energía fotovoltaica sobre el techo no tienen ningún tipo de resistencia ciudadana, más bien lo contrario. Lo que ha habido es una petición en estos últimos meses que ha sido finalmente atendida por el Gobierno para reducir trabas administrativas, para ampliar la distancia entre quien consume y quien produce. Es decir, creo que la parte de fotovoltaica concretamente que puede ir sobre techo en todas nuestras ciudades, en todos los edificios públicos, en fin, de una manera muy amplia, ese es un camino que no tiene, a mi juicio, más obstáculos que los de la tramitación, que pueda ser más o menos complicada, pero que, bueno, te sale a cuenta, es decir, es una inversión que recuperas con rapidez, más ahora en tiempos de electricidad cara. Ahí se ha abierto sin duda una senda muy interesante. Proyectos en el suelo, tanto eólicos como fotovoltaicos. Ahí sí, ahí tenemos conflicto social, hay plataformas prácticamente en todos los rincones de España, tiene mucho que ver con falta de diálogo, como decía antes Anchón. Ha habido empresas que han llegado diciendo, pues tenemos aquí un proyecto, compramos la tierra, y en la mayoría de los casos han ido a los territorios cuando en absoluto tenían todavía el visto bueno o de la autoridad competente autonómica o de la nacional en función del tamaño del proyecto, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, ahora mismo proyectos que todavía no están autorizados, más de un 20% son proyectos ubicados en terrenos que están dentro de la red Natura 2000. Es decir, son proyectos de entrada que no deberían ni de haberse presentado. Y comentando esto con la vicepresidenta Rivera, pues es evidente que en combinación y en coordinación con los gobiernos autonómicos tiene que haber suficiente transparencia cara a las empresas que están haciendo este tipo de proyectos para que de entrada no se planteen determinadas inversiones en determinados territorios, ¿no?, que están protegidos además por norma europea. Y aparte de ello, por supuesto, hay terrenos que tienen una vocación agrícola más clara y otros que, en cambio, hace mucho tiempo que no tienen ningún tipo de vocación productiva. Bueno, es que tampoco hace falta utilizar porcentajes muy altos del suelo de España. Fijaros, ahora mismo en Extremadura se está produciendo el 28% de la energía solar de toda España y no utilizan ni el 1% de su territorio. Y allí están cuidando mucho, en particular, la existencia de zonas de dehesa que tienen un enorme valor como paisaje natural, con determinados valores también de biodiversidad,
Y sobre todo las empresas han empezado a organizarse a nivel, por ejemplo, de UNEF, de la Unión de Productores Fotovoltaicos, para establecer con los ciudadanos de cada población un proceso de diálogo y también de beneficios para el lugar donde se vaya a hacer una inversión, de manera que se cree empleo. Y la última cuestión es que una parte importante de esa energía, por ejemplo, fotovoltaica, está ya asociada a desarrollos industriales, es decir, es energía para fábricas de componentes de la energía fotovoltaica o de la energía eólica y, por tanto, significa la llegada de esos proyectos a un territorio también el aumento de empleo en el sector industrial, que es una de las cuestiones que más necesitamos en toda España. Es verdad que aquí estamos en una comunidad con un desarrollo industrial muy por encima de la media española, pero lo de Extremadura que os estoy comentando tiene mucho sentido, el que haya una percepción favorable porque va asociado a la creación de empleo. Y decía Cristina que la pregunta mencionaba que las empresas energéticas no están invirtiendo en nuevas extracciones. Bueno, es lógico, porque es que hoy día meterse en invertir en algo que cada vez va a ser más rechazado y que va a tener menos futuro, en lo que están invirtiendo las empresas energéticas en este momento es en renovables, pero de manera masiva, dentro y fuera de España, porque es lo que tiene sin duda futuro. Sobre eso, un par de datos, porque me gusta mucho poner datos encima de la mesa para ver el orden de magnitud, ¿no? Ahora mismo se está invirtiendo en renovables en el mundo en torno a 1 billón, con B, de los nuestros, 1 millón de millones, 200.000 dólares al año. Es decir, las energías renovables han capturado en la última década el 80% de la inversión mundial en la generación eléctrica. Cuando hablamos de la revolución que está teniendo lugar en la energía, estos son los datos que la ilustran. En la generación eléctrica. Luego está el tema del transporte, los edificios, esos son otros grandes sectores de la economía que todavía la transición energética, lógicamente, va por etapas y las tecnologías no están tan maduras, pero en el sector de la generación eléctrica, que es súper importante a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel de España, la transición energética hacia las renovables ya está ocurriendo. Es decir, se están invirtiendo cantidades gigantescas. Y lo que has comentado de Extremadura, a mí particularmente, personalmente, me parece que es una... A mí la verdad que me encanta. O sea, que una región tradicionalmente de las que ha quedado siempre menos desarrollada dentro de España, ¿no? Por razones históricas, en fin, que sería largo comentar, pero que esté siendo una comunidad muy pionera en la atracción de inversiones renovables y de inversiones industriales relacionadas con la transición energética, a mí me parece extraordinario. Y ahora nos queda un cuarto de hora, no llega, en 12 minutos y 4 preguntas concretas. No, porque son de diferente esto. Rápidamente, ¿existe o está previsto algún estudio actual que determine el ahorro energético del cambio de hora? Yo no lo conozco. Sí, igual tú. Sí, cada año nos dan alguna información al respecto que a mí me parece muy cogida con pinzas, porque lo que ganamos de luz por la mañana lo perdemos por la tarde, y así a bote pronto yo tiendo a pensar que no tenemos un consumo menor de electricidad, sobre todo si vemos la estadística de red eléctrica, ¿no? Que no parece verse influenciada por el cambio de hora. Pero sí, algunos informes al respecto se han hecho, sobre todo en los primeros momentos del cambio de hora, porque claro, a medida que van pasando los días, nos vamos acercando al pico de oscuridad hacia el 13 de diciembre, ¿no? Santa Lucía acortan los días, alargan las noches y acortan los días. A partir de ahí es cuando de nuevo se empieza a tener más luz. Yo creo que es bastante poco importante el impacto en términos de consumo de energía. Esa es mi opinión. Era para Cristina Narbona, pero yo creo que la podéis contestar los dos. ¿Creéis que es posible que antes de 2030 grandes ciudades como Madrid o Barcelona cubran sus necesidades energéticas con las comunidades energéticas?
que no. Es decir, no estamos en ese nivel en 8 años que las comunidades energéticas, una metrópolis como Madrid con 3,5 millones de personas, no creo, sería una especie de... Pero bueno, yo creo que tampoco tiene que ser el objetivo en particular. Es decir, yo creo que el objetivo es que España como país camine hacia su transición energética. Los hitos están muy marcados en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima y en la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. Y entonces yo creo que lo importante es que como país vayamos dando los pasos y vayamos logrando esos objetivos hacia la neutralidad climática en 2050 ojalá en 2045. Entonces, después que una ciudad, y luego dentro de eso, obviamente, las comunidades autónomas, las grandes ciudades, tienen que dar pasos específicos en su propia descarbonización, en el cambio de su mix energético, pero yo creo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista político, social, decir, esta ciudad tiene que ser... las comunidades energéticas tienen que ser autosuficientes en 2030. Creo que es ponernos unos objetivos un poco excesivos. Yo creo que ahora estamos en una medida importante que es lo del establecimiento de las zonas bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes en toda España, a partir ya de 2023. Yo creo que eso ya está lanzado dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos que poner un gran esfuerzo, que eso se haga bien, que eso realmente signifique unos cambios drásticos en la movilidad en las ciudades, hacia movilidad blanda, peatonalizada, transporte público, etcétera, etcétera, y que eso se traduzca en una mejora de la calidad del aire en las ciudades, que tenemos un problema de contaminación muy importante en Madrid y Barcelona, y una reducción importante de las emisiones de gas de efecto invernadero. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí es un ámbito concreto que tenemos que poner muchísima energía política en estos próximos años. Yo creo que es una de las medidas cruciales del Plan Nacional Integral de Energía y Clima y que además tiene una traducción, si lo hacemos bien, en una reducción muy significativa de los gases de efecto invernadero. Yo creo que una de las consecuencias positivas que alguna también tiene la guerra de Putin en Ucrania es algunas de las medidas que se han tomado para reducir el uso del vehículo privado en nuestro país. La subvención al transporte público posiblemente va a tener efecto más allá del año 2023 en términos de cambio de hábitos, sobre todo, por supuesto, si las distintas administraciones aumentan la flota de transporte público, igual que todo el apoyo a la electrificación del transporte que está previsto y que tiene ya fondos muy importantes procedentes del Next Generation, del programa de la Unión Europea, van a transformar nuestras ciudades más allá de las comunidades energéticas que tendrán el recorrido que tengan en ciudades consolidadas. Muy importante, en todo caso, que se avance en la eficiencia energética en los edificios. La mayoría del parque construido en España es muy ineficiente en términos de aislamiento, en fin, ahí hay mucho que hacer y hay también dinero para ello. Hay mucho dinero del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y eso en nuestras grandes ciudades tiene muchísima importancia. Y, por cierto, antes decía Antón que además de en Euskadi, en Cataluña había poco desarrollo de energías renovables. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad que consume muchísima energía, hay poquísima energía renovable instalada, o sea que también es una comunidad que tiene que hacer un salto en ese sentido importante. Volvemos al tema que he mencionado yo al principio de mi intervención, que era, en Europa es donde más sube la temperatura. ¿Hay alguna conclusión de por qué Europa aumenta la temperatura respecto a los demás? Donde más está, en Europa, exactamente el dato dice que ha subido aproximadamente el doble de la media mundial en las últimas 3 décadas. Donde más ha subido, en la parte de la Tierra que más ha subido la temperatura es precisamente en el Ártico. En el Ártico, por eso estamos asistiendo delante de nuestros ojos, estamos viendo la desaparición del mar de hielo del Ártico y, de hecho, las previsiones es que seguramente en
3 décadas aproximadamente, los 4 o 5 meses de verano no habrá hielo en el mar Ártico, ¿no? Es una reconfiguración a escala planetaria, ¿no? Entonces, en Europa, hombre, las razones específicamente científicas de por qué en Europa hemos tenido un mayor calentamiento que en el resto, yo no me voy a atrever a contestar porque no es mi campo de conocimiento, pero bueno, lo que sí tenemos que saber es de que efectivamente cuando hablamos de las medias, el incremento a nivel mundial ha sido hasta ahora de 1,1, 1,2 ya sobre la temperatura media de los tiempos preindustriales. Eso es una media. Eso es una media global que incluye los continentes y los océanos. Son decenas de miles de puntos estadísticos en toda la Tierra y eso nos da una media. Pero eso, en los continentes, el incremento de la temperatura es notablemente superior al de los océanos. Entonces, en ese sentido, pues en Europa, la masa continental, estamos calentándonos más que en los océanos. Por eso, cuando decimos hay que mantener el incremento de la temperatura en 1,5, es muy importante que no se nos vaya de las manos. No quiere decir que en todos los sitios nos vamos a caer en 1,5. Habrá muchísimos puntos de la Tierra que el incremento será de 2,5 o 2,8, quiere decir, porque eso va a ser así, esa distribución. Lo que pasa es que es una media estadística de toda la atmósfera planetaria, incluyendo los océanos, que nos mantengamos en ese punto 1,5. Pero en la masa continental europea y dentro de la masa continental europea, en España y en la península ibérica, que nosotros formamos parte de uno de lo que los científicos llaman hot spots o puntos calientes del cambio climático, aquí todavía es más alta. Y de hecho, la experiencia de este verano, que no apenas lo hemos comentado, yo creo que en España es un punto de inflexión en cuanto a sensibilidad de la sociedad de lo que significan los impactos climáticos, ¿no? Con las sequías que hemos tenido, los incendios de sexta generación, 42 días de ola de calor, luego las tormentas que se han desatado, es decir, lo hemos vivido en vivo y en directo, lo hemos sentido en nuestra piel, hemos estado en Bilbao con 40 grados, es decir, cosas que todavía hace 10, 15 años parecían inauditas, ¿no? Pero esto quiere decir que el cambio climático está yendo rápido, como nos dice la comunidad de la ciencia, ¿no? Entonces, pues, como dice Anchón, hay razones geográficas, el Ártico y las partes cubiertas de hielo en el norte de nuestro continente, el hecho de que ese hielo desaparezca tiene muchas consecuencias inmediatas, pero además de eso tenemos el Mediterráneo. El Mediterráneo es en estos momentos una especie de olla a presión, porque las temperaturas que ha alcanzado el agua en el mar Mediterráneo este verano han sido realmente extraordinarias, por encima de los 30 grados, el mar. Y eso tiene mucho que ver con los efectos que desde, en este caso, la masa de agua del Mediterráneo se producen en el territorio del sur de Europa y del norte de África. De manera que sí, yo creo que hay efectos que se están viendo ya y que deberían movernos, por supuesto, a la acción, ¿no? Y por último, ¿son las políticas de izquierdas las únicas que tiran del carro? Brasil, Estados Unidos últimamente. bueno, esto le dejo a la presidenta del Partido Socialista. No, perdona, la pregunta es si las políticas de izquierda... ¿Son las políticas de izquierdas las únicas que tiran del carro? Bueno, en Europa ha tirado del carro de la política climática, como antes se recordaba, muchos gobiernos conservadores. En Europa ha habido avances protagonizados por gobiernos de centro-derecha y, en cambio, en nuestro país hemos tardado, tanto izquierda como derecha, en dar pasos, ¿no? O sea que yo creo que esto no va tanto de izquierda o de derecha, capitalismo, comunismo, sino de una visión diferente de la economía, diferente de la sociedad. Hay que ir a un concepto más que de decrecimiento, que no lo hemos hablado, a un concepto de sobriedad, es decir, reducir el consumismo, reducir el valor de la posesión material de las cosas, aprender a compartir mucho más. Cuando empezamos a tener el uso compartido de los vehículos, estamos entrando en un paradigma diferente del anterior, y eso es un cambio también cultural que debería impregnar a las opciones políticas de izquierdas o de derechas, porque, desde luego, si no coincidimos en esto, ¿en qué vamos a coincidir? Estamos hablando del eventual colapso de la humanidad.
Yo voy a ser ahora un poco más, como yo soy más independiente, yo sí quiero hablar bien de las políticas de izquierdas ahora. Porque a ver, lo quiero decir aquí, ya que estoy contigo, Cristina Narbona, es decir, me parece, yo lo he vivido como persona independiente, pero muy cercana al socialismo democrático de toda mi vida, con mucho orgullo y mucha satisfacción que el Partido Socialista se haya declarado un partido ecologista. Y te lo quiero decir aquí, porque realmente me llenó de satisfacción, te puedes imaginar, y como a mí, a muchas miles de personas comprometidas con ese ideario, ¿no? Realmente yo que lo he podido vivir desde donde yo lo puedo vivir, me ha parecido, y creo que tú hayas sido una protagonista indiscutible, una transformación histórica. Y yo siempre lo digo, y en los WhatsApps que intercambiamos así, tengo mucha esperanza en que la presidencia de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez sea una herramienta importante para que el cambio que se ha ido haciendo en este país, en el que en estos años, que para mí ha sido evidente, y ahora mismo España juega en primera división en esta conversación a nivel internacional, llegue a otros muchísimos países a través de ese instrumento que es la Internacional Socialista. Yo no sé por dentro eso luego cómo se hará, no tengo ni idea, pero tengo una esperanza en que haya una influencia muy positiva de lo que se ha madurado en este país, el socialismo democrático, en todos muchos años, pero especialmente en estos últimos años, que ha cristalizado en un gobierno que ha puesto la transición ecológica en lo más alto de su proyecto político, y así es como yo creo que lo percibe la mayoría de la ciudadanía, y que eso se pueda traducir a nivel europeo y a nivel internacional. Ahí lo dejo. Bueno, pues hemos acabado a tiempo, así que muchísimas gracias y hasta la próxima, porque ya sabéis que os llamamos, porque este tema, la verdad, es que genera entusiasmo y además depende nuestra vida de ello. O sea que muchísimas gracias a los dos.